Mariana había dedicado más de 10 años de su vida a la enfermería. Su vida estaba marcada por turnos largos, días sin descanso, y una lucha constante para mantener a sus 2 hijos. Aunque siempre había tenido que enfrentarse a dificultades, nada la preparó para el momento en que un simple correo electrónico cambió todo. Estimado personal, debido a los recortes presupuestarios, algunos contratos serán suspendidos. Lamentablemente, su puesto será eliminado. Las palabras de aquel mensaje le golpearon como un puño en el estómago. ¿Cómo podía ser posible? El hospital, el lugar donde había dedicado su tiempo, energía y esfuerzo, ahora la dejaba atrás. Era como si el mundo entero se estuviera desmoronando. En ese instante, las preguntas comenzaron a llenar su mente. ¿Cómo le diría esto a sus hijos? ¿Qué haría ahora? Mariana sabía que, como madre, su responsabilidad era proteger a sus pequeños. Siempre había sido la roca, la fuente de estabilidad. Pero, ¿qué pasaría si ya no podía darles esa seguridad? La primera noche después del despido fue la peor. Cuando los niños se durmieron, ella se quedó allí, mirando el techo, sin poder encontrar consuelo. En la quietud de su habitación, la realidad se hizo más clara. No tenía trabajo, no tenía ingresos, y el futuro parecía más incierto que nunca. ¿Cómo podía enfrentarse a esto? La ansiedad la consumía. ¿Cuánto tiempo más podría seguir adelante? Aunque la vida le había dado golpes antes, nunca algo tan inesperado y devastador. No solo se trataba de perder el empleo, era como perder una parte de su identidad. ¿Quién era ella sin la enfermería? Había dedicado toda su vida a cuidar a los demás, y ahora, el sistema la había dejado atrás. Los días siguientes no fueron mejores. Mariana trató de buscar trabajo, de mandar currículums y hacer llamadas, pero todo parecía estar en su contra. En cada entrevista, el silencio de la espera la ahogaba. Nadie parecía necesitarla. Cada puerta que intentaba abrir se cerraba ante ella. En una de esas tardes interminables, mientras estaba sentada en la cocina con un café frío en las manos, pensó en sus hijos. ¿Qué les diría cuando llegara el momento de pagar las cuentas? Se sentía derrotada. La presión aumentaba cada día. Pero, entonces, algo dentro de ella comenzó a despertar. No puedo rendirme. Fue un susurro en su mente, una chispa de determinación que no se apagaría tan fácilmente. Mariana sabía que, aunque todo parecía perdido, aún quedaba una pequeña parte de ella que no estaba dispuesta a dejarse vencer. ¿Qué había perdido ya? Si había algo que había aprendido de su carrera como enfermera era que la vida no siempre es justa, pero la única forma de avanzar es seguir caminando. Pero, ¿dónde encontraría una nueva oportunidad? ¿Quién la contrataría ahora? En medio de la desesperación, algo curioso comenzó a suceder. Mariana comenzó a recordar un consejo que le había dado su madre cuando era joven. La vida siempre tiene formas de sorprendernos, sobre todo cuando más lo necesitamos. Entonces, esa noche, mientras las dudas seguían atormentándola, Mariana decidió que no se quedaría cruzada de brazos. Saldría a buscar algo más, algo diferente, algo que pudiera darle un giro a su vida. La pregunta era, ¿dónde empezaría? Los días sin trabajo se alargaban, y con ellos, las noches llenas de insomnio. Mariana no podía dejar de pensar en lo que había perdido. Aunque al principio intentó mantener la calma, ahora se veía atrapada en una maraña de pensamientos oscuros. Las horas pasaban lentas, pesadas, como si el tiempo mismo estuviera en su contra. Afuera, el mundo seguía su curso, pero en su interior, todo se sentía detenido. ¿Cómo seguir adelante? ¿Cómo mirar a sus hijos a los ojos y decirles que mamá estaba luchando por encontrar una salida, cuando en realidad sentía que no podía más? Por las mañanas, Mariana trataba de levantarse con la misma energía de siempre. Se ponía su bata de casa, preparaba el desayuno como si todo estuviera bien, como si el futuro no estuviera apretando su pecho. Pero dentro de ella, el temor no se desvanecía. Cada vez que miraba la cuenta bancaria,
el vacío se hacía más profundo. ¿Y si no conseguía nada? Los días sin empleo se sumaban, y con ellos, las promesas vacías de un futuro mejor. Los hijos de Mariana, aunque pequeños, también sentían el cambio. Notaban el estrés en su rostro, las largas horas de silencio, los gestos apagados que antes no existían. Aunque ella intentaba mantener una fachada, la verdad era que estaba aterrada. No solo de la incertidumbre, sino también del peso de su propia fragilidad. A medida que pasaban las semanas, las búsquedas de empleo se volvían cada vez más inútiles. Mariana se levantaba cada mañana con la esperanza de que ese día recibiría una llamada, una señal de que todo mejoraría. Pero la respuesta siempre era la misma. Lo siento, estamos buscando un perfil diferente. ¿Qué le estaba pasando? Durante un par de días, Mariana se sintió vacía. Pensó que todo era un mal sueño del que no podía despertar. ¿Cómo podía alguien tan capacitada como ella, una mujer con años de experiencia, estar siendo rechazada una y otra vez? La verdad era dura, nadie parecía ver su valor. Estaba atrapada en un sistema que no la comprendía, y esa incomprensión la desgarraba. Una tarde, después de recibir otro no de una entrevista, Mariana se sentó en el borde de su cama. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. No era solo tristeza, era desesperación, frustración. ¿Por qué el mundo parecía tan indiferente? Pensó en sus hijos, que jugaban en la otra habitación, ajenos a lo que estaba sucediendo. ¿Cómo les explicaría que mamá no podía hacer más? El sentimiento de impotencia la ahogaba. En ese momento, su mente se apagó por completo. No pensaba en soluciones, ni en respuestas, solo en el vacío que sentía dentro. Fue entonces cuando, en medio de la oscuridad, algo en ella despertó. No puedo seguir así. No voy a rendirme. Mariana se levantó de la cama, casi sin fuerzas, pero con una determinación nueva. No podía seguir esperando a que las cosas cambiaran por sí solas. ¿Quién sino ella iba a cambiar su destino? Pensó en lo que más amaba hacer: ayudar a los demás. Durante años, la enfermería le había permitido dar todo de sí misma, sin pedir nada a cambio. Tal vez ahora, en su momento más oscuro, podía usar esas mismas habilidades para encontrar un camino diferente. ¿Y si no estaba destinada a seguir por el mismo camino? Con ese pensamiento, Mariana comenzó a buscar algo más. No sabía qué, pero algo en su corazón le decía que debía salir de su zona de confort. ¿Y si pudiera combinar lo que sabía con algo nuevo? Al final del día, aunque la angustia seguía presente, había algo diferente en ella. Había encontrado, por fin, la chispa de esperanza. En ese momento, una idea le cruzó la mente. ¿Y si lo que necesitaba era un cambio radical? Tal vez era hora de buscar algo fuera de su mundo, algo que la desafiara a reinventarse por completo. Mariana había perdido la cuenta de los días que llevaba buscando trabajo. La angustia ya no la dejaba respirar, y la sensación de estar atrapada comenzaba a consumirla. Sin embargo, algo en su interior aún se negaba a rendirse. Cada vez que pensaba en sus hijos, la idea de que su vida podía mejorar, aunque fuera un poco, la mantenía de pie. Un día, mientras navegaba por internet en busca de alguna oportunidad, algo llamó su atención. Era un anuncio sobre una charla de liderazgo que se llevaría a cabo en un centro de conferencias cerca de su casa. No era algo que Mariana hubiera considerado nunca, pero algo en su corazón le decía que debía asistir. En el cartel, un nombre destacado captó su mirada: Gabriel Mendoza, CEO de una de las empresas más influyentes de la ciudad. Se describía como un líder que había revolucionado la forma de gestionar equipos, poniendo siempre a las personas primero. Una charla de liderazgo, ¿qué podría perder?, pensó. Mariana había escuchado hablar de él, pero no sabía mucho. Se decía que tenía una visión radical sobre el bienestar de los empleados, que le daba mucha importancia al equilibrio entre la vida personal y laboral, algo que ella misma había defendido durante su carrera como enfermera. Tal vez esto podía ser algo más que solo una charla, pensó,
tal vez una oportunidad para cambiar algo en su vida. Con el corazón un poco acelerado y una sensación extraña de incertidumbre, Mariana decidió inscribirse. Aunque no entendía bien qué esperaba obtener de esa charla, algo dentro de ella le decía que no podía dejar pasar esa oportunidad. El día del evento, Mariana se encontró rodeada de profesionales de todas las edades, muchos de ellos con trajes elegantes y carteras de cuero. Mientras caminaba por el pasillo hacia el auditorio, una oleada de inseguridad la invadió. ¿Qué hacía una enfermera como ella en un evento de esta magnitud? Pero algo cambió en cuanto Gabriel Mendoza subió al escenario. Era un hombre de presencia imponente, con una sonrisa cálida que de inmediato hizo que los asistentes se sintieran cómodos. El verdadero liderazgo no se trata de poder, se trata de cuidar a las personas, dijo, y su voz resonó en el salón. Mariana se tensó un poco. ¿De verdad? ¿Cómo podría un CEO pensar de esa manera? Pero a medida que Gabriel continuaba, sus palabras comenzaron a calar hondo. Hemos olvidado que cada empleado es una persona, con emociones, sueños y, sí, también miedos. Solo cuando entendemos a las personas como seres humanos podemos crear organizaciones exitosas, dijo. Mariana escuchaba con atención, pero también con escepticismo. Sabía que el mundo laboral estaba lleno de frialdad y pragmatismo. ¿Cómo podía alguien, un CEO, hablar de cuidar a los empleados cuando el mundo parecía estar construido sobre la competencia y el rendimiento? Pero, a medida que el discurso avanzaba, algo en su interior comenzó a cambiar. Mariana sintió como si Gabriel estuviera hablando directamente a su corazón, como si entendiera las luchas que ella misma había vivido. No es solo sobre lo que puedes hacer, sino sobre cómo puedes hacer sentir a los demás, dijo Gabriel. De repente, Mariana se dio cuenta de algo. ¿Y si todo lo que había aprendido en su vida como enfermera podía aplicarse de otra forma? Tal vez había una manera de usar sus habilidades de cuidado, de empatía y de comprensión en un entorno diferente. ¿Y si había algo más para ella en este mundo, algo fuera de las paredes de un hospital? El evento terminó, y Mariana se quedó allí, parada entre la multitud, pensativa. ¿Era posible que Gabriel Mendoza pudiera estar abriendo una puerta que ni siquiera ella había considerado? De regreso a su casa, las dudas la acompañaron, pero también lo hizo una nueva sensación. La sensación de que tal vez, solo tal vez, la vida tenía algo más reservado para ella. Esa noche, antes de acostarse, Mariana tomó una decisión. Iba a investigar más sobre el trabajo que Gabriel Mendoza promovía, sobre las empresas que ponían a las personas primero. No voy a dejar que el miedo me detenga, se dijo a sí misma, mientras cerraba los ojos con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, había encontrado la dirección correcta. El sol apenas comenzaba a aparecer cuando Mariana despertó al día siguiente. Su mente seguía dando vueltas a las palabras de Gabriel Mendoza. El verdadero liderazgo no se trata de poder, se trata de cuidar a las personas. No podía dejar de pensar en cómo esas palabras resonaban dentro de ella, como si de alguna manera Gabriel hubiera visto lo que llevaba años guardando en su interior. ¿Cómo no había visto antes la posibilidad de un cambio tan grande? Durante toda la mañana, Mariana no pudo concentrarse en nada. Se levantó, hizo el desayuno y se sentó con sus hijos a la mesa, pero sus pensamientos estaban lejos de su hogar. Estaba inquieta, como si algo le estuviera llamando. ¿Y si este era el momento? Con la misma determinación con la que enfrentó las dificultades cuando era enfermera, decidió investigar sobre las empresas que Gabriel Mendoza había mencionado. Si hay algo más para mí, si hay algo fuera de mi zona de confort, lo voy a descubrir. Después de poner a los niños a dormir, Mariana encendió su computadora. Pasó horas buscando, leyendo sobre las empresas que promovían el bienestar de sus empleados, aquellas que valoraban las emociones humanas por encima de los números. No sabía qué esperaba encontrar, pero algo dentro de ella le decía que esto era más que una simple curiosidad. Fue en una página web donde encontró algo que la dejó sin aliento. Una empresa de bienestar corporativo que buscaba nuevas personas para formar parte de su equipo.
Buscaban individuos con experiencia en el cuidado de otros, alguien que supiera de cómo generar bienestar en los demás. Los requisitos eran simples, empáticos, apasionados por ayudar, con una actitud positiva y con deseo de crecimiento personal. Mariana se quedó mirando la pantalla, con los ojos muy abiertos. ¿Podía ser? Después de todo lo que había vivido, algo en su corazón le decía que esto no era una casualidad. Esta oportunidad parecía hecha para ella. Sin pensarlo mucho, comenzó a llenar el formulario. Con cada palabra que escribía, algo en su interior se calmaba. Era como si cada frase fuera un paso más hacia un futuro que antes parecía tan lejano. El formulario pedía que se contara brevemente sobre una experiencia significativa de trabajo en equipo, y sin dudarlo, Mariana recordó los momentos difíciles que había vivido con sus compañeros en el hospital, cuando juntos luchaban por salvar vidas. Al terminar, envió su solicitud, pero una sensación de incertidumbre se apoderó de ella. ¿Estaría realmente preparada para este nuevo desafío? Sabía que el proceso de selección no sería fácil, pero había algo en ella que no quería dejar ir la oportunidad. Esa noche, mientras se acomodaba en su cama, Mariana cerró los ojos con la esperanza de que, finalmente, estaba tomando una decisión que podría cambiar su destino. Pero también sabía que el camino no sería sencillo. Había muchas preguntas sin respuesta y muchas dudas por resolver. El teléfono de Mariana vibró en la madrugada, y su corazón dio un salto. Al principio, pensó que era un mensaje sin importancia, pero cuando vio el nombre de la empresa en la pantalla, no pudo evitar contener el aliento. ¿Sería posible? Con manos temblorosas, abrió el mensaje. El texto decía: Hola Mariana, hemos recibido tu solicitud y estamos muy impresionados por tu perfil. Nos gustaría invitarte a una entrevista para conocer más sobre tu experiencia y cómo podrías contribuir a nuestro equipo. Esperamos verte pronto. Una oleada de emoción la invadió. Era real. Esto no era un sueño. A pesar de la alegría, no pudo evitar sentirse abrumada. ¿Qué le esperaba en esa entrevista? ¿Sería capaz de adaptarse a este nuevo entorno, tan diferente del que conocía? Pero una cosa era segura: ya no había vuelta atrás. Con un suspiro profundo, Mariana se levantó de la cama, sonrió y se preparó para enfrentar lo que venía. Sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer, pero esa mañana había dado el primer paso hacia lo que podría ser el cambio más grande de su vida. No importa cuán difícil sea, lo voy a hacer, se dijo mientras miraba el correo una vez más, con la certeza de que, aunque el miedo estaba presente, la determinación había ganado. Mariana no pudo dormir esa noche. El correo, la entrevista, todo parecía suceder tan rápido que aún no lograba asimilarlo completamente. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, el pensamiento de la entrevista la despertaba de inmediato. ¿Estaba lista para esto? ¿Podría realmente dejar atrás su vida como enfermera y lanzarse a lo desconocido? La mañana llegó demasiado rápido. Cuando se miró en el espejo, Mariana apenas reconoció a la mujer que la miraba. Era una mujer llena de dudas, pero también de una determinación nueva. Su cabello estaba algo desordenado, pero sus ojos reflejaban algo diferente: el brillo de una oportunidad. Se levantó de la cama, se arregló con calma y se puso la mejor ropa que tenía. Aunque el nerviosismo seguía apoderándose de ella, había algo que la motivaba más que nunca: la posibilidad de cambiar su vida. Antes de salir, llamó a sus hijos para despedirse. Aunque sus pequeños no entendían completamente la magnitud de la situación, Mariana le sonrió con un cariño lleno de amor. No te preocupes, mamá. Va a ir bien, le dijo su hijo más grande, abrazándola antes de que saliera. Las palabras de su hijo fueron como un bálsamo para su alma, un recordatorio de por qué estaba luchando. Por ellos, por su futuro, por su familia. Al llegar al edificio de la empresa, Mariana sintió como su corazón latía con fuerza. El lugar era imponente, moderno, pero también acogedor. Cuando entró al vestíbulo, se dio cuenta de lo diferente que era este mundo al que se estaba adentrando.
Todo parecía tan formal, tan lejano a lo que conocía. Un asistente la saludó amablemente y la invitó a sentarse. En ese momento, Mariana intentó calmar su respiración, pero la ansiedad estaba a flor de piel. Cada segundo que pasaba parecía eterno. ¿Qué pasaría en esa entrevista? Finalmente, un hombre alto y de mirada decidida salió a su encuentro. Era Gabriel Mendoza. Mariana intentó mantener la compostura, pero no pudo evitar sentirse abrumada por la presencia del hombre que, de alguna manera, ya había comenzado a cambiar su perspectiva sobre el mundo laboral. Mariana, es un placer conocerte finalmente. He leído tu perfil, y tu experiencia me parece fascinante, dijo Gabriel con una sonrisa genuina. La conversación comenzó de forma amable, casi relajada, pero conforme avanzaban las preguntas, Mariana sintió que la presión aumentaba. ¿Sería suficiente su experiencia? ¿Sería capaz de transmitir el valor de lo que podía aportar? Gabriel le preguntó sobre su experiencia como enfermera, y Mariana habló con pasión sobre su trabajo. Ser enfermera no es solo un trabajo, es una vocación, dijo. El bienestar de las personas es lo que siempre me ha movido. Lo que quiero es ayudar a los demás a sentirse bien, ya sea a través de la salud física o emocional. Al escucharla, Gabriela sintió pensativo, y por un momento, Mariana sintió que las palabras de su entrevista no solo eran escuchadas, sino realmente comprendidas. ¿Podía ser posible que lo que ella había hecho durante años pudiera tener un impacto en un entorno tan diferente? La entrevista continuó con más preguntas, y aunque el nerviosismo nunca desapareció por completo, Mariana comenzó a sentir que estaba en su elemento. Las palabras fluían con naturalidad, como si hubiera estado preparándose para este momento toda su vida. Cuando la entrevista llegó a su fin, Gabriel se levantó y la miró con seriedad. Mariana, me ha impresionado mucho tu actitud y tu enfoque. Creo que tienes mucho potencial para aportar en nuestro equipo. Mariana contuvo el aliento, pero Gabriel la sorprendió con lo siguiente. Vamos a avanzar al siguiente paso. Quiero que trabajes con nosotros en un proyecto piloto para ver cómo encajas en nuestra filosofía. Estarías involucrada en el bienestar de los empleados, promoviendo hábitos saludables y emocionales dentro de la empresa. ¿Te gustaría ser parte de este proyecto? Mariana no podía creer lo que acababa de escuchar. Un proyecto piloto, un espacio donde sus habilidades realmente podrían brillar, donde sus valores pudieran aplicarse a un nivel completamente nuevo. Después de unos segundos de incertidumbre, Mariana asintió con una sonrisa tímida pero decidida. Sí, claro que sí. Me encantaría. Cuando salió del edificio, la luz del sol parecía más brillante que nunca. No solo había obtenido una oportunidad, sino que había encontrado un lugar donde podía crecer, donde sus valores como persona y profesional encajaban perfectamente. Mientras caminaba de regreso a casa, Mariana sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La incertidumbre no había desaparecido por completo, pero había algo que ahora sabía con certeza. Su vida había dado un giro, y lo mejor estaba por venir. La mañana del primer día en el proyecto piloto fue como un torbellino de emociones. Mariana no podía creer que finalmente estuviera allí, en una empresa que valoraba lo mismo que ella, el bienestar de las personas. Mientras se preparaba para salir de su casa, se sentía más nerviosa que nunca, pero también emocionada. ¿Sería capaz de cumplir con las expectativas de Gabriel? Con una taza de café en mano y los nervios a flor de piel, Mariana llegó al edificio de la empresa. Hoy comenzaba su nuevo camino, y no había marcha atrás. Al ingresar al lugar, se dio cuenta de lo diferente que era este ambiente respecto al mundo de la medicina en el que había trabajado tantos años. Las paredes no estaban llenas de equipos médicos ni de enfermeras corriendo de un lado a otro, sino de personas que hablaban de estrategias, salud mental y bienestar. Era un mundo nuevo, pero algo en ella sentía que este era el lugar adecuado para seguir creciendo. Gabriel la recibió con una sonrisa amplia. Bienvenida, Mariana. Hoy comenzamos con algo grande.
Este proyecto piloto tiene como objetivo probar nuevas formas de bienestar en el lugar de trabajo. Y tú, con tu experiencia, eres la persona indicada para darnos la perspectiva humana que necesitamos. Mariana asintió, agradecida por la confianza, pero el peso de la responsabilidad la hizo sentir aún más nerviosa. ¿Sería capaz de hacer una diferencia aquí? El proyecto comenzó con una serie de reuniones con diferentes departamentos de la empresa. Su tarea era diseñar un programa que ayudara a los empleados a reducir el estrés, mejorar su salud emocional y, sobre todo, fomentar un ambiente de trabajo positivo. A primera vista, todo parecía sencillo, pero Mariana pronto descubrió que no iba a ser tan fácil como pensaba. Las primeras semanas fueron intensas. Mariana se enfrentaba a numerosos retos. Había empleados escépticos, algunos que no entendían por qué se estaban tomando estos temas tan en serio. El bienestar emocional no es algo que se pueda imponer, pensó Mariana. Necesito que ellos lo sientan, que lo vivan. Pero a medida que pasaban los días, Mariana comenzó a conectar con las personas. Había algo que solo ella podía ofrecer: su capacidad para escuchar, para entender el dolor y la ansiedad de los demás. La empatía, que había sido su herramienta más poderosa como enfermera, se convirtió en el puente para lograr que los empleados abrieran sus corazones. En una de las sesiones, una mujer se acercó a Mariana con ojos llenos de lágrimas. No sé si esto funcionará, estoy tan agotada, tanto emocionalmente, que ni siquiera sé por dónde empezar. Mariana la miró a los ojos y, con voz suave, respondió: vamos a empezar con algo pequeño. Permítete respirar, no tienes que resolver todo de inmediato. Vamos a hacerlo paso a paso. Esa simple conversación fue el punto de inflexión. La mujer, que al principio parecía cerrada y desconfiada, empezó a abrirse. Y poco a poco, otros empleados hicieron lo mismo. El proyecto empezó a dar resultados. La empresa comenzó a ver mejoras en el ambiente laboral. Los empleados se sentían más conectados y motivados. Mariana sabía que estaba haciendo algo significativo, pero aún sentía que estaba en el borde de algo más grande. Un día, después de una sesión particularmente difícil pero gratificante, Gabriel la invitó a su oficina. Mariana, los resultados han sido impresionantes. Los empleados están más comprometidos, el ambiente ha mejorado. Tienes un talento único para esto, y quiero que sepas que estamos muy contentos con tu trabajo. Las palabras de Gabriel le dieron un impulso de confianza. Nunca había imaginado que sus habilidades como enfermera, esas que parecían tan específicas, pudieran tener tanto impacto en un entorno corporativo. Sin embargo, la incertidumbre seguía presente. Sabía que este proyecto era solo el principio, y que había mucho más por venir. ¿Y si no estaba preparada para el siguiente paso? La duda seguía asomando, pero con cada día que pasaba, la fuerza interior de Mariana crecía. Una tarde, después de una reunión exitosa con uno de los equipos, Mariana se sentó en su escritorio, mirando la pantalla de su computadora. ¿Qué pasaría después de este proyecto piloto? ¿Sería este solo un trampolín para algo aún más grande? Las preguntas seguían sin respuesta, pero había una certeza en su corazón. Estaba lista para seguir adelante. El teléfono sonó. Era un mensaje de Gabriel. Tengo algo importante que discutir contigo. Mañana, a las 10 de la mañana en mi oficina. Mariana respiró hondo. Sabía que este podría ser el momento que cambiaría su vida para siempre. La noche antes de la reunión con Gabriel, Mariana no podía dejar de pensar en lo que el mensaje de él podría significar. Tengo algo importante que discutir contigo. Esas palabras daban vueltas en su cabeza, como un eco imparable. ¿Había hecho algo mal? ¿Estaba el proyecto piloto en peligro? ¿O era el momento de un nuevo desafío? Aunque su intuición le decía que las cosas iban bien, las dudas seguían siendo un peso sobre sus hombros. Al día siguiente, se levantó temprano, se preparó con rapidez, y salió hacia la oficina con una mezcla de nerviosismo y esperanza.
Este encuentro podría ser el momento que cambiara su vida de una vez por todas. Cuando llegó al edificio, el ambiente era el mismo de siempre. Formal, moderno, lleno de personas que, como ella, parecían estar construyendo algo importante. Pero el peso en su estómago no desaparecía. ¿Qué quería Gabriel? El asistente la condujo a la oficina de Gabriel, y mientras caminaba por el pasillo, Mariana no podía evitar sentir que todo el lugar se estaba estrechando a su alrededor. Al entrar, Gabriel la saludó con una sonrisa amable, como siempre, pero esta vez había algo diferente en su mirada. Algo serio, pero también esperanzador. Mariana, gracias por venir. Siéntate, por favor, dijo Gabriel, invitándola a tomar asiento. Mariana se acomodó, tratando de mantener su compostura, pero las preguntas no dejaban de rondar su mente. Primero que nada, continuó Gabriel, quiero agradecerte por el trabajo increíble que has hecho en este proyecto piloto. Los resultados son impresionantes, y no solo eso, has logrado algo que no esperábamos. Realmente has tocado las vidas de las personas en nuestra empresa. Eso es algo que no muchos pueden hacer. Mariana respiró aliviada, pero el sentimiento de inquietud no desapareció. ¿Por qué era tan importante este encuentro? Gabriel continuó, esta vez con una expresión más seria. Sin embargo, dijo, hay algo más que debemos discutir. Hemos visto tu impacto en la empresa, y no solo en los empleados, sino también en la cultura misma del lugar. Creo que tienes un talento único para conectar con las personas, para ayudarlas a superar sus propios límites emocionales. Mariana frunció el ceño, sin entender completamente a dónde quería llegar. Queremos que tomes el siguiente paso, Mariana, dijo Gabriel, mirando a los ojos de ella con intensidad. Queremos ofrecerte un puesto de liderazgo, algo más grande que el proyecto piloto. Me gustaría que lideraras un equipo dedicado exclusivamente a la salud y el bienestar emocional de todos nuestros empleados. Esas palabras resonaron en la mente de Mariana como un trueno. Un puesto de liderazgo. No lo podía creer. Apenas había comenzado en este mundo corporativo y ya se le estaba ofreciendo algo tan grande. Este equipo sería responsable de diseñar programas a gran escala para mejorar el bienestar en nuestra empresa, y me gustaría que tú fueras la cabeza de todo eso, explicó Gabriel. Esto significa que tendrás más recursos, más apoyo, y la oportunidad de hacer una diferencia real en muchas más vidas. Mariana sentía que el suelo se movía bajo sus pies. La incertidumbre, el miedo al fracaso, todo parecía estarse desvaneciendo. ¿Era esto lo que había estado buscando todo el tiempo? Pero, como siempre, las dudas no se hicieron esperar. Gabriel, esto es un gran paso. No sé si soy la persona adecuada para esto. No tengo experiencia liderando equipos, no soy una experta en el mundo corporativo, dijo, su voz temblando ligeramente. Gabriel la miró, pero esta vez con una sonrisa tranquila y confiada. Mariana, lo que hace grande a un líder no son los títulos ni las credenciales. Lo que importa es la capacidad de inspirar a los demás, de comprender sus necesidades, de guiarlos hacia el bienestar. Y eso es lo que tú ya haces. Lo has estado haciendo desde el primer día. Mariana sintió que una corriente de energía recorría su cuerpo. Las palabras de Gabriel eran más que un cumplido. Eran una invitación a abrazar su potencial. Este es tu momento, Mariana, dijo Gabriel con firmeza. El equipo está esperando a alguien como tú. Este puesto es tuyo si lo quieres. Mariana se quedó en silencio por un momento, procesando todo lo que había escuchado. Su mente se llenó de imágenes. Su vida como enfermera, las dificultades que había superado, el cambio que había hecho al aceptar este desafío, y ahora, este nuevo horizonte. Finalmente, después de un largo suspiro, levantó la vista y miró a Gabriel con determinación. Sí, lo quiero, dijo, con una sonrisa confiada. Estoy lista para este desafío. Gabriel sonrió de vuelta, satisfecho con la decisión. Entonces, bienvenido a tu nuevo puesto, Mariana.
Vamos a hacer algo grande. Cuando salió de la oficina, Mariana sintió una oleada de emociones. Había dado un salto a lo desconocido, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba exactamente donde debía estar. El futuro ya no le parecía tan incierto. Era suyo para tomarlo. Mariana no podía dejar de sonreír mientras caminaba por los pasillos de la empresa, ahora con una nueva responsabilidad sobre sus hombros. El puesto de liderazgo que Gabriel le había ofrecido era más de lo que había imaginado. En tan solo unos meses, su vida había dado un giro de 180 grados. De ser una enfermera que luchaba por encontrar un camino nuevo, se había convertido en la directora de un programa de bienestar empresarial. Pero como todo nuevo comienzo, había una sensación de incertidumbre que no desaparecía por completo. ¿Estaría preparada para lo que venía? Cada vez que pensaba en la magnitud del proyecto, una mezcla de miedo y emoción la invadía. Pero había algo en su interior que la mantenía firme. Había pasado por tantas dificultades, por tantas pruebas, que ahora se sentía más fuerte que nunca. El primer día como líder del equipo fue abrumador. Había reuniones, proyectos, correos electrónicos que nunca paraban de llegar. El caos era real, pero algo dentro de ella le decía que podía con todo. Mariana miró a su alrededor, a su nuevo equipo. Todo parecía nuevo, pero a la vez familiar. Las caras de las personas que la rodeaban estaban llenas de expectativas. ¿Sería capaz de cumplir con ellas? ¿Sería capaz de liderar a un equipo que esperaba respuestas y soluciones? Comenzó con una reunión de bienvenida. Todos los miembros del equipo estaban atentos, esperando su dirección, sus palabras. Mariana se quedó quieta frente a ellos por un momento, mirando las caras de cada uno de ellos. El nerviosismo volvió a tomar control, pero respiró hondo y comenzó a hablar. Sé que no soy la típica líder que esperaban. No vengo del mundo corporativo. Pero lo que sí tengo es una profunda pasión por ayudar a los demás. Lo que quiero lograr aquí no es solo implementar programas, sino crear un espacio donde todos puedan sentirse apoyados, donde podamos entender que nuestra salud emocional es tan importante como cualquier otro aspecto de nuestras vidas. A medida que hablaba, notó que el equipo se relajaba. Algunos incluso asintieron con la cabeza, como si finalmente encontraran algo que resonaba con ellos. Su sinceridad estaba tocando las fibras correctas. El trabajo comenzó a fluir, y con el tiempo, Mariana vio cómo las personas empezaron a confiar en ella. Ya no era solo una enfermera en un nuevo entorno. Ahora era una líder, y estaba haciendo una diferencia en las vidas de sus compañeros de trabajo. Pero no todo fue fácil. Había días de estrés, noches sin dormir, y momentos en los que las dudas volvieron a surgir. ¿Estaba tomando las decisiones correctas? ¿Estaba guiando bien a su equipo? Un día, mientras revisaba informes y se preparaba para una presentación importante, Mariana recibió una llamada. Era Gabriel. Mariana, los resultados del programa de bienestar están siendo impresionantes. Tu liderazgo ha transformado la cultura de la empresa de una manera que no imaginábamos. Hay una oportunidad para expandir este proyecto a nivel nacional. Quiero que seas parte de la estrategia de expansión. Mariana no podía creer lo que escuchaba. Expandir el programa a nivel nacional. El sueño que alguna vez tuvo, de impactar más vidas, estaba a punto de convertirse en una realidad. El teléfono tembló en sus manos. ¿Podía ser esto real? Gabriel siguió hablando, pero Mariana ya no escuchaba las palabras. En su mente, todo era claro. Este era su momento. Había superado tantas barreras, tantos miedos, y ahora, estaba a punto de cambiar el mundo, uno a uno, empezando por el bienestar de las personas. Al día siguiente, en la oficina, Mariana reunió a su equipo para darles la noticia. Chicos, dijo, con una sonrisa en el rostro, he recibido una oferta increíble. Vamos a expandir este programa a nivel nacional. Esto es solo el comienzo de algo mucho más grande. El equipo estalló en vítores y aplausos. Mariana sentía que todo el esfuerzo, cada sacrificio,
cada momento de duda, valía la pena. Esa noche, cuando llegó a su casa, se sentó a solas en el sofá, mirando las fotos de su familia. Todo lo que había hecho, cada paso que había dado, había sido por ellos. Pero también había sido por ella misma. Había encontrado su verdadero propósito. Mariana se dio cuenta de que no solo había cambiado de trabajo, había cambiado su vida. Y lo mejor de todo, ahora podía cambiar la vida de los demás. Con el corazón lleno de gratitud y esperanza, Mariana miró al futuro. Sabía que aún quedaban desafíos, pero ya no tenía miedo. El futuro estaba en sus manos, y estaba lista para afrontarlo con valentía.